Hola, nosotros somos el equipo 1 y en esta ocasión presentaremos el tema carga eléctrica y campo eléctrico. Carga eléctrica. La materia está constituida por unas partículas elementales llamadas átomos. Dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas. La zona central llamada núcleo, que concentra unas partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva, llamadas protones, y otras partículas neutras, desde el punto de vista de la carga eléctrica, llamadas neutrones. Rodeando el núcleo se localiza la corteza. En esta zona se mueven los electrones, que son partículas con carga eléctrica negativa, girando en orbitales que envuelven al núcleo. Una característica de las cargas es que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las cargas con diferente signo se atraen. La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas, que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Conductores, aislantes y cargas inducidas. Un conductor es un material que en mayor o menor medida conduce el calor y la electricidad. Son buenos conductores los metales y por el contrario materiales como el vidrio, madera, lana y el aire son malos conductores. Como sabemos se denomina como orbital de valencia la última capa de los electrones, en donde los electrones de este orbital son atraídos muy débilmente por la parte interna. Dado esto, una fuerza externa puede librarlo fácilmente, por eso es un buen conductor. Nos referimos a ese electrón de valencia como un electrón libre. Aislante eléctrico. Es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad. El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conducción que dificulta la existencia de electrones capaces de conducir electricidad a través del material, lo que deriva en una conducción insuficiente de electrones entre los materiales. La carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región en el segundo objeto que está con una mayor carga positiva, creándose una fuerza atractiva entre ambos objetos. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb postula que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al cuadrado de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de las rectas que las unen. Dada esta ley, podemos resaltar los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza de atracción si las cargas son del signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. Y por último, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Como resultado de esta ley podemos ver la siguiente fórmula, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. En el sistema internacional se mide en newtons. Q mayúscula y Q minúscula son los valores de las dos cargas puntuales. En el sistema internacional se miden coulombs. R es el valor de la distancia que los separa y en el sistema internacional se mide en metros. K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentran las cargas. Como se sabe, la fuerza eléctrica descrita en la ley de Coulomb no deja de ser una fuerza y como tal se trata de una magnitud vectorial que en el sistema internacional de unidades se mide en newton. Su expresión en forma vectorial es la siguiente, donde el valor de el vector U es un vector unitario en la dirección que une ambas cargas. Observa que si llamamos R al vector que va desde la carga que ejerce la fuerza hacia la que sufre el vector U, es un vector que nos indica la dirección de R. Campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. Es toda región del espacio que rodea una carga eléctrica estática, tal que al acercar otra carga eléctrica positiva de prueba se manifiesta una fuerza de atracción o de repulsión. El campo eléctrico se manifiesta alrededor del espacio volumétrico de una carga electrostática, como un campo de fuerzas conservativas, el cual se puede detectar mediante la ubicación de una carga positiva de prueba en esta región. El campo eléctrico es una cantidad vectorial y por lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido. Matemáticamente se escribe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica F, dada por la siguiente ecuación. Fuerza eléctrica. Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las de distinto signo se atraen. Ecuación de la fuerza eléctrica, donde E
es la sumatoria vectorial de la intensidad de cada una de las cargas puntuales presentes en la gráfica. La fuerza a la que la carga queda sometida se hará de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de dicha carga. La dirección del vector campo eléctrico tendrá la misma dirección de la recta que une el punto considerado y la carga generadora. Dipolo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico para dos cargas puntuales de igual magnitud, pero de signos opuestos, son conocidas como dipolo eléctrico. Es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí. Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas, una positiva más Q y otra negativa menos Q del mismo valor, separadas a una distancia d, generalmente pequeña. Líneas de campo eléctrico. Faraday, durante sus investigaciones, consideró que el campo eléctrico, por sus propiedades físicas, podía ser representado mediante las líneas imaginarias de fuerza, las cuales son radiales a las cargas eléctricas pero tangentes a la dirección del campo eléctrico para cualquier punto. De esta manera, explicó la existencia de la fuerza de atracción o de repulsión cuando interactúan cuerpos electrizados. De sus investigaciones, Faraday comprobó experimentalmente que las líneas de fuerza emergen o salen de las cargas eléctricas positivas, pero inciden o entran a las cargas eléctricas negativas. Como resultado de sus estudios experimentales, en 1934 Faraday concluyó que las líneas de fuerza tienen las siguientes propiedades físicas. Las líneas de fuerza del campo eléctrico salen de las cargas eléctricas positivas y entran a las cargas eléctricas negativas. En cada punto del espacio solo pasa una línea de fuerza, pero si se cruzan dos o más, entonces deberá calcularse la línea de fuerza resultante a través de una suma vectorial. Por último, la densidad de líneas de fuerza de campo eléctrico es proporcional a la intensidad de campo eléctrico a la que llamó.